Nomás, todos morimos y nos separamos de este cuerpo, pero en verdad, el que viva conforme a la carne, la advertencia está hecha, va a morir. Es lo mismo que con un juez aquí en la tierra o el juez justo que es Dios. Dios mira el pecado como la pena máxima. Dios mira la mentira como mira el adulterio, como mira a un criminal matar a alguien. Es la pena máxima y dice, se merece la muerte. Y me pudiera decir, qué exagerado Dios. ¿Cómo me va a poner en la lista de un mentiroso? ¿O cómo me va a poner en la lista de un criminal? Si yo nomás digo una mentira blanca aquí y allá. ¿Cómo puede ser esto? Yo creo que cuando una persona pregunta esto o quiere juzgar a Dios de esa manera, no entiende a dónde quiere entrar. ¿A dónde estás queriendo entrar? Hermano, estamos queriendo entrar a la eternidad, donde está la presencia de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde moran los ángeles. La palabra es bien clara en ese aspecto. Ni carne ni sangre va a heredar el reino de Dios. Porque el que viva conforme a la carne va a morir y se va a separar. Ni carne ni sangre va a entrar allá. Entonces yo creo que es cuestión de entender a dónde estás queriendo entrar, porque si yo te dijera que es fácil entrar a una universidad, me dijeras, no, no es fácil. Porque para entrar a Oregon o entrar a Stanford o entrar a cualquier otra universidad, no cualquiera, tienes que tener becas, tienes que ser estudiado, no cualquiera entra ahí, hermano. Si quisiéramos agarrar un trabajo de gobierno, no cualquiera entra ahí. Y lo aceptamos. No tengo los requisitos, no puedo entrar. Pero cuando hablamos del cielo, de la eternidad, ahí queremos entrar los mentirosos, ahí queremos entrar los borrachos, ahí queremos entrar los fornicarios, ahí queremos entrar los idólatras, los criminales. Ahí sí, ahí no debe de haber requisitos. Para una universidad sí, para un trabajo sí, pero para el cielo no. Pues el requisito para entrar al cielo, hermanos, todos lo conocemos. Nacer de nuevo, arrepentirse de vivir una vida en pecado y dejar de practicar el pecado. Hay requisitos, hay requisitos. El efecto de la muerte hablaba que el efecto que causa la muerte es la separación de mi alma y el cuerpo. Es la separación. Cuando una persona muere, es porque Dios ya le quitó el espíritu de vida. El espíritu de vida se vuelve con Dios, el cuerpo cae en el hoyo, a podrirse, a hacerse polvo, pero el alma vive, el alma queda ahí.
El alma no muere. Y lo sabemos porque dice la palabra que estamos hechos en la semejanza de Dios, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El alma no muere. Pero la pregunta que yo les hago el día de hoy, ¿sabes a dónde va a ir tu alma? Después de que este cuerpo se separe del alma y sea enterrado, ¿acaso sabes a dónde va tu alma? ¿Tienes idea a dónde va a ir tu alma? Para poder responder esta pregunta tan importante, hermanos, me gustaría hablar de 3 tipos de muertes o 3 tipos de separaciones de la que la palabra de Dios nos enseña. Y de tal vez podamos entender, después de entender esos 3 tipos de muertes o separaciones, es que podamos entender hacia dónde va mi alma después de que yo muera. Vamos a ver de qué habla la palabra de Dios de estos 3 tipos de muerte. La primera muerte de la que la palabra de Dios nos enseña no es física, es una muerte espiritual. La primera, Génesis 2:17 nos lo enseñó allá con Adán y Eva. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio una advertencia a su creación, a Adán y Eva, que si por medio de sí solo, que si por medio de ellos mismos desearían comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Ahí estaba la advertencia muy clara. A veces que pensamos que a lo mejor Dios es como algunos de nosotros, los padres, que decimos sí y luego decimos no, o decimos no y luego decimos sí. No, Dios es recto, hermano. Él no cambia de parecer. Él le dijo, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Van a morir. La pregunta que yo les hago o nos hacemos, ¿de qué muerte habla? ¿Física? ¿Será una muerte física la que está hablando? Vamos a ver qué dice Génesis 2:17. Génesis 2:17. Perdón, Génesis 3:23. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines. O sea que de la muerte que Dios estaba hablando, no era una muerte física cuando le dijo, ciertamente morirá. Era una muerte espiritual. Una separación entre Dios y la criatura. Entre el creador y la criatura. Entre su creación, el hombre y Dios. Ahí va a haber una separación entre ellos, que es lo que significa la muerte, una separación entre Dios y la persona. Claro, iban a seguir vivos, pero muertos para Dios. Habían cometido pecado. Habían cometido la falta de desobediencia. Tal vez, para entenderlo un poco mejor, Ezequiel nos lo puede explicar un poco mejor. ¿Qué causa la separación entre Dios y las personas? Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa se separará. Lo demostrado Adán y Eva. Ellos estaban bien con Dios, estaban en comunión con Dios, estaban con Dios. Pero en el momento que pecaron, se separaron de Él. Se separaron de Dios. Sí. Lo que me doy cuenta con Adán y Eva es de que el pecado por sí solo no hace daño, hermano. El pecado ahí estaba en el jardín. El conocimiento del bien y el mal estaba allí, mientras que no lo tocaran, no había ningún problema. El pecado todo el tiempo va a estar en el mundo. El pecado está en el mundo.
El problema es la práctica del pecado. Cuando lo llevamos a cabo, es cuando nos corta el cuello. Es cuando nos separamos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos practicando el pecado. Adán y Eva estaban muy bien hasta que decidieron pecar. Y así un niño que nace del vientre de su madre es inocente. Jesús lo dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de mi Padre. Entonces, ¿cuándo peca el niño? ¿Cuándo se separa del jardín del Edén? ¿Cuándo sale del jardín del Edén? ¿Cuándo se separa de Dios? Cuando conoce y sabe que lo que está haciendo está mal, está pecando. Cuando ya sabe. Porque un niño a la edad de Carlitos ahí, pues no sabe. No sabe que está haciendo algo malo, él nomás lo hace. Pero en el momento que él ya sabe lo que es malo, ahí sí tiene que darle cuentas a Dios. Ahí se separa de Dios, y es por eso que es tan importante que todos nosotros los padres les prediquemos el evangelio a nuestros hijos, para que cuando eso suceda, ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. En el versículo 20 es muy claro: el alma que pecare, esa se separará, esa morirá. Otra vez, no es una muerte física, es una muerte espiritual, desconectado de Dios. Isaías también tiene algo que decir acerca de esto. Vamos a Isaías 59, del 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías también lo deja muy claro y dice que el deseo de Dios es ayudarnos, es el de estar ahí para nosotros, el de escucharnos. Ese es su deseo, salvar. No se ha cortado su mano para salvar. Oh, no. Pero hay un problema, y el problema no lo tiene Dios. El problema lo tenemos nosotros. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, separación. Han hecho barrera. No puede Dios escucharnos. ¿Por qué? Porque ahí están nuestras iniquidades. Nuestros pecados han hecho ocultar el rostro a Dios para no oírnos. Entonces estamos hablando de una muerte espiritual, hermano. Una separación entre el hombre y Dios. Pongo a pensar, ¿han tratado alguna vez trabajar con alguien que no quiere ser ayudado? Dios no puede trabajar con alguien que no quiere ser ayudado. Dios no puede trabajar con alguien que ama el pecado, con alguien que vive en el pecado. ¿Han tratado de hablar con alguien así? No se les puede ni hablar. Ya te están rechazando antes de que tú comiences a hablar. Es casi imposible hablar con estas personas, porque no quieren ayuda. Quieren ayuda para seguir viviendo en el pecado, no para dejar el pecado. Te hablan de su pecado, te hablan de su debilidad, pero sin arrepentimiento, para que te sientas mal por ellos, les ayudes y de esa manera puedan seguir viviendo en el pecado. Tengo familiares, hermanos, que les veo la vida, les veo y he oído de ellos mismos decir: el alcohol me ha hecho mucho mal, pero no dejan el alcohol. Las drogas me hacen mucho mal, pero no dejan las drogas. He conocido gente que se ha divorciado por causa de la mentira. Porque, claro, cuando vamos a vivir en el pecado tenemos que mentir. Y la mentira tarde que temprano sale a la luz. Y gente se termina divorciando a causa de la mentira. Pero siguen mintiendo. No se quieren ayudar. Dios no puede trabajar, hermanos, con alguien que ama el pecado. Porque el pecado es división entre la persona y Dios. Es enemistad. Entonces, ¿cuál es la condición de alguien así? ¿Cuál es la condición de una persona que prácticamente le ha dado la espalda a Dios? Que profesan conocer a Dios. Pueden ser que se porten más religiosos que nosotros, pero con sus hechos lo niegan, porque practican el pecado, porque no hay remordimiento,
porque está bien, es un estilo de vida. Profesan conocer a Dios, dice la palabra, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cuál es la condición de estas personas? Jesús lo declaró allá en Mateo 8:22. Vamos a ver qué dice Mateo 8:22 acerca de la condición de la mayoría del mundo hoy en día. Mateo 8:22. Vamos a comenzar el 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí está hablando de personas que están muertos en vida. Cuando le dijo: Señor, quiero ir a enterrar a mi padre, Jesús nos declaró como muertos a estas personas. Muertos. Físicamente, Señor, no. Dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, muertos para con Dios, muertos espiritualmente. Están sin Dios en la vida. Esa es una condición muy triste para el hombre. Yo estaba en esa situación, hermano. Yo estaba muerto para con Dios y no me daba cuenta, yo no sabía. Yo no conocía la palabra de Dios, ni tampoco la quería conocer. Pero alguien se tomó el tiempo para predicarme el evangelio y darme a entender cuál era mi condición. Me dieron a entender que estaba muerto para con Dios, que Dios no me escuchaba ni que andaba conmigo en los lugares donde no debía andar. Porque según yo, allí lo tenía Dios conmigo. En esos lugares oscuros, según yo, Dios lo traía conmigo. Ese es un ídolo. Creé mi propio Dios, donde andaba conmigo en los peores lugares del mundo. En las borracheras, en los bailes, en las drogas, en las amistades, en todo eso. Ahí andaba Dios conmigo. ¿Cómo? Dios no puede andar en el pecado, hermano. Pero no lo sabía. Es por eso, hermanos, que entiendo lo que dice la palabra acerca de tener todo el conocimiento del mundo y no tener amor, de nada sirve. Porque si no le vamos y le predicamos a las personas y les damos a entender en qué condición se encuentran, nunca van a salir de ahí. Nunca van a salir de ahí. Y hay una escritura que dice: muchos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Muchos no conocen a Dios. Qué triste, hermanos. Pero esa es la primera muerte de la que la Biblia nos enseña, la muerte espiritual. Estando en vida, estamos muertos. Ahora vamos a hablar de la segunda muerte que habla la Biblia también, de otra muerte, en Filipenses 1:21. Filipenses. Hermanos, traigo una Biblia nueva y se me pegan las hojas. Dice, Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo está hablando de una muerte. Y ya no es de la misma que estábamos hablando anteriormente. Esta es una muerte física. El apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es en Cristo. Es que si yo vivo en este cuerpo, vivo para Cristo, vivo en Cristo y vivo por Cristo. Todo lo que hago es un placer que sirvo a Cristo. Sirvo sus mandamientos, sirvo a los hermanos, hago lo que tengo que hacer. Era un gozo para Pablo vivir en Cristo, pero el morir era ganancia para él. El desconectarse del cuerpo e irse a la presencia de Dios, esa era ganancia para él. Aquí ya está hablando de una muerte física. El morir es ganancia. Entonces, si Dios desearía quitarle la vida a Pablo, eso era mucho mejor para Pablo. Qué bonita es la muerte, hermanos, cuando la entendemos.
como Pablo lo entendía. Me pongo a pensar, decirlo con esa fe, si yo muero es ganancia. Si yo muero es ganancia. ¿Por qué no nos queremos morir? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo a las enfermedades? Porque no estamos listos. Porque no vivimos como Pablo. Porque la frase de decir el vivir en Cristo no es mía, es de Pablo. Yo todavía no he aprendido a vivir en Cristo, por Cristo y en Cristo. Pero Pablo lo tenía muy seguro. Es por eso que para él era mucho mejor morir, porque sabía lo que estaba haciendo, sabía en qué estaba trabajando, sabía en qué estaba invirtiendo, sabía dónde estaba haciendo sus depósitos. Entonces, hermanos, la muerte es lo más bonito que puede existir para aquel que vive conforme el Evangelio. Pero ¿por qué Pablo sería mejor morir? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía o entendía de la muerte, aparte de todo lo que dije? Apocalipsis 14:13. ¿Qué sabía Pablo acerca de la muerte? Vamos a ver Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos lo siguen. La muerte física, hermanos, es algo que el alma desea, necesita. Después de 60, 70 años que una persona vive en este cuerpo, lleno de trabajo, lleno de dolores, lleno de enfermedades, la muerte tiene que ser un placer, tiene que ser algo que lo deseas ya. Pues, o sea, ya tu alma desea la muerte, porque el cuerpo es un solo dolor, es un solo cansancio. Para un hombre espiritual como Pablo, que sufrió todo tipo de desprecio, todo tipo de golpes, todo tipo de traiciones, todo tipo de peligros, que andaba muriendo casi en el mar por llevar el evangelio a donde él pudiera. Él sabía que la muerte física sería un descanso eterno para su alma. Por eso es que decía, para mí el morir es ganancia. Es algo que lo desea. Yo creo que todos debemos de ver la muerte como el apóstol Pablo y llegar a decir, para mí el morir es ganancia. Es algo muy bonito que pudiéramos llegar a decir eso. La segunda muerte de la que la Biblia habla, hermanos, es esa, la física. Vamos a ver qué dice acerca de otra muerte en Apocalipsis 2:11. La palabra le llama la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En mi estudio pasado mencionaba que esa segunda muerte es cuando ya Jesucristo venga a dar la sentencia. Ahí es donde tu alma ahora se va a separar de Dios. Se va a separar eternamente. Ahí va a ser ya va a ser justicia, el juez justo. Imagínense, hermano, tener que sufrir 3 veces la muerte de diferentes maneras. 3 veces la muerte de diferentes maneras. Morí cuando conocí el pecado y lo practiqué. De ahí en adelante hice mi vida una pesadilla. Fue una pesadilla mi vida. Fue un vacío que había dentro de mí todo el tiempo. Las peores decisiones que pude haber tomado, las tomé. Y me separé de mi Creador. De repente me encontré muerto en vida. No me daba cuenta. No sabía. Yo pensé que la vida que estaba viviendo era vida, pero no. Eso no es vida. Después de vivir
de acuerdo a mi voluntad, practicando el pecado por 60, 70 años aproximadamente, si Dios lo permite. Ahora voy a morir físicamente. Tal vez solo, divorciado y sin nada. O tal vez como aquel rico, que había conseguido tantas riquezas y construyó graneros y los guardé, pero fui infeliz toda mi vida porque no tuve que compartirlo. Era miserable, estaba desnudo, no tenía absolutamente nada, era un pobre. Ahora voy a sufrir esa segunda muerte, la física. Ahora mi alma está en tormento, mi alma está sufriendo y espera lo peor, la separación de mi alma eternamente en el Seol, en el infierno. Qué triste eso, tener que pasar por las 3 muertes. Señor, yo pregunto, ¿quién está en peligro? ¿Quiénes están en peligro de sufrir estas 3 muertes? Romanos 3:23, vamos a ver qué dice. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay un justo, no hay ni siquiera uno que haga el bien. El mundo entero, dice la palabra, que está bajo el maligno, y aquí lo dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, hermanos, y el que diga que no es un mentiroso. Es por eso que necesitamos de Jesucristo. Es por eso que necesitamos del Salvador. Porque todos, si hay alguien que se preocupa por su situación, si hay alguien que no conoce este mensaje, o alguien que ya sabe lo que es el Evangelio, tal vez debería de preguntar, o él, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Vamos a ver qué dice Juan 11:25. Juan 11:25 dice la palabra. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que muera físicamente va a vivir. Lo demostró con Lázaro, tenía el poder de la vida. Lo levantó, lo resucitó de la muerte. Y puede hacer lo mismo con aquella persona que se encuentra en esta situación tan triste, separado de Dios, sin conocer su voluntad, muerto en vida, le puede dar vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice allá Juan, que mandó a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ese es lo bonito, eso es el regalo que no nos merecíamos. En el día de Pentecostés, 3,000 judíos se dieron cuenta de su situación. Se dieron cuenta que habían ofendido, que estaban separados de Dios, que habían cometido un crimen y que merecían la muerte. Pero Jesús se llevó todos sus pecados y pagó el precio con la muerte. Si hay alguien aquí, hermanos, que ya sabe lo que es el verdadero y completo Evangelio, obedézcalo. Obedezca el Evangelio, porque la situación y tu condición es muy triste. Estás muerto en vida. Pero hay una solución: el Evangelio. Obedécelo, aquí hay agua. Que nada te lo impida. Ojalá que esta predicación, hermano, nos haya ayudado para entender la gravedad de lo que es el pecado y qué es lo que se merece cada persona que practicamos el pecado. Gracias, hermano.